Kicillof. ¿Qué tal, gobernador? ¿Qué tal? Buenas tardes, noches. ¿Cómo le va? Bien, bien, bien. Bueno, empiezo por las inundaciones. Ayer le dedicamos todo el programa, ¿no? A mostrar lo que ocurrió en La Plata con los evacuados, bueno, en distintos municipios, obviamente, del conurbano, y resaltamos la importancia y la necesidad, ¿no?, de mostrar al Estado y de que el Estado esté presente en la reconstrucción de aquellos que perdieron todo. Sí. Bueno, la verdad que varias cosas. La primera es que estuvimos trabajando desde que se iniciaron las lluvias tan copiosas y empezó a haber indicios de que iba a caer mucha agua. Cayó creo que 150 milímetros, sí. Que es mucho. Nada en comparación con la gran inundación del 13. Acá fueron 150 milímetros en 8 horas. En el 13 fueron más del doble en 4 horas. O sea que no es comparable, pero ni bien empezó a ocurrir, empezamos a movilizar a todos los sectores del Estado involucrados, obviamente Defensa Civil, al Ministerio de Seguridad, eso, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo, estuvo también el Ministerio de Justicia con las víctimas. Es decir que hubo una presencia muy fuerte que continúa hoy. Yo estuve todo el día supervisando un poco ese trabajo, pero de todas maneras vamos a seguir estando ahí. Hoy estaba también la ministra de Desarrollo de la Nación acompañando al Cuervo en los trabajos ya de acompañar a las familias, exactamente. Claro. Hablamos durante la primera media hora del programa de las consecuencias del resultado de las primarias. Imagino que con un doble sabor en su caso. Por un lado, la buena elección que se hizo, bueno, usted me dirá, en la provincia de Buenos Aires, y por otro lado, bueno, el resultado a nivel nacional, que tal vez no fue el esperado o tal vez faltó un poco, pero sí es muy disímil ver la provincia de Buenos Aires pintada de celeste contra un país con 16 distritos pintados de violeta. Sí. No, bueno, lo primero es que todavía no había dado una entrevista desde que ocurrió, desde el domingo, así que aprovecho para agradecer el acompañamiento, el apoyo de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, es una alegría que no puede tomarse con exitismo. Yo claramente creo que de la misma manera que la sociedad está exigiendo más, y se nota y se ve, que además hay muchos componentes. He estado escuchando los análisis porque fue en algún sentido lo nacional una sorpresa, pero exige más. Pero claramente yo creo que esto no debe leerse como que de manera mayoritaria la gente quiere menos inversión, menos salud, menos educación, menos Estado. No es eso. Me parece que hay que seguir trabajando en muchísimos aspectos. Yo creo que nosotros recibimos un respaldo que tiene que ver obviamente con lo que se hizo. También me parece que se ve en el gobierno no solo un gabinete, un gobierno entero trabajando muy fuertemente, sino que también se ve un gobierno que defiende incluso ante los peligros que se presentan a futuro, que se están explicitando. Y por último, creo que más allá de estar conforme con un resultado, nosotros necesitamos más apoyo, sobre todo también por lo que falta, porque sabemos todo lo que falta. ¿Por dónde se crece? No, la provincia de Buenos Aires, te hablo primero del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Nosotros hemos hecho planes y hemos trabajado muy fuertemente. Los resultados están a la vista. Muchos son públicos y creo que reconocidos también. En su mayoría, la expansión del sistema educativo de las escuelas, 172 escuelas. Estuve en Berisso el otro día inaugurando la escuela número 172, Centro de Atención Primaria de la Salud, la cuenta DNI, los caminos rurales. Asfaltamos 11.000 calles que eran de tierra en el conurbano bonaerense. Estuvimos trabajando obviamente en infraestructura de rutas, más de 5.000 kilómetros de ruta entre pavimentos nuevos y repavimentación. Es decir, hubo una valoración del Estado. 600 kilómetros de autopista. Y a mí me parece que sí, que es una evaluación bastante errónea, que la gente quiere menos hospitales, incluso se han hecho algunos sondeos. Me parece que sí puede haber elementos de descontento, de decepción, de bronca,
de enojo y todo eso se entiende, pero yo no traduciría esto como que se quiere reducir la presencia, como que se quiere menos Estado. Me parece que lo que hace falta es más Estado, que ha quedado claro, el otro día Sergio lo decía también, que las familias en la provincia de Buenos Aires, a la sociedad de la provincia de Buenos Aires, si la privás de lo que tiene y no le das lo que le falta, le va a salir mucho más caro también vivir. No es que esto le va a representar un alivio, privatizarle la salud, la educación, todos estos modelos que no son verdad, que son espejismos también, esto de los vouchers, me parece que todo eso va a significar mucho más gasto y más privaciones, más dificultades en el acceso. No es verdad lo que se está diciendo, pero me parece que tenemos una obligación de explicar mejor estas cuestiones, de cuáles son los peligros y dónde se crece. Y nosotros estamos proponiendo más futuro en la provincia de Buenos Aires y tiene que ver con todas estas inversiones, más trabajo, más producción, parques industriales, frigoríficos. Por supuesto que eso no se resuelve con la mano invisible del mercado. Ahora, después de una semana tan tumultuosa desde lo económico, ¿no? Tuvimos una devaluación del tipo de cambio oficial, un corrimiento al mismo tiempo del dólar paralelo. ¿No es necesario un paquete de medidas justamente para contener y para mostrar el contraste entre una cosa y la otra en tal caso? Sí, recién estaba Sergio comentando y lo escuchamos en los últimos días, dando precisiones, creo que muy valiosas sobre lo que ocurrió. Dijo claramente que hubo, como siempre, porque además tampoco es novedad, una imposición del Fondo Monetario que pedía una devaluación del 100%. Imagínate si estos movimientos y esta inestabilidad ocurre con 20% de devaluación del dólar oficial, estas propuestas que traen, que implican devaluaciones altísimas, 100%, más, uno se pone a ver en cualquiera de las propuestas lo que significa en términos de poder adquisitivo y de precios. Entonces, una imposición del Fondo Monetario que dio como resultado este movimiento al dólar, a lo que Sergio decía claramente, 3 etapas, una primera de estabilización de las variables financieras, una segunda de trabajo con los precios, los síntomas inmediatos de la devaluación, que también lo explicaba bastante bien, que ha habido y a veces hay, a mí me tocó también experimentarlo, que ante un movimiento cambiario se reacciona modificando los precios como si impactara directamente en todos los costos de la economía y no es así. El ladrillo, por ejemplo, el ladrillo es barro, es tierra y agua y no tiene ningún componente dolarizado. Entonces hay elementos que tienen que ver con la incertidumbre, la inestabilidad. Ahí lo escuchaba Sergio hablar de un acuerdo de precios con los supermercados, el otro día de un congelamiento de los combustibles. Planteó muy bien que era un dólar oficial que se va a mantener hasta fin de octubre, que también es una novedad, porque el fondo plantea siempre ir devaluando a medida que se mueven los precios. Y por último, un conjunto de medidas que el otro día lo escuchaba tratando de explicar que hay que esperar a que termine la cuestión de los acuerdos de precios para los anuncios de medidas. También hay un desembolso del Fondo Monetario que creo que cuando se produzca va a traer estabilidad porque es una disponibilidad de divisas. Ahora, me parece que esto también muestra que en octubre, entre las opciones que va a haber, claramente tenemos en Sergio el tipo más experimentado, el candidato más experimentado y que puede enfrentar estos problemas, que como bien decía él y como creo que todos sabemos, algunos se niegan a reconocer, no fue este gobierno, no fuimos nosotros los que trajimos al Fondo Monetario, sus condicionamientos, una deuda enorme que no existía, más allá de las dificultades que hay de disponibilidad de dólares que son endémicas en la Argentina, si vos además te endeudás como nos endeudó el gobierno de Macri, es mucho peor. Ahora, yo coincido en esto de no creo que haya una sobreideologización sobre el voto, digo, no creo que sea gente que necesariamente está diciendo no quiero educación pública, no quiero salud pública, no quiero Estado y demás, sino que también hay un mensaje con un fuerte contenido de descontento, de interpelación hacia la política, porque no se quiso, porque no se pudo, por lo que fuera, y creo que también hay un mensaje que tiene que leer el peronismo en su conjunto respecto de, bueno, se perdió en 18, 19 distritos, en distritos históricamente
del peronismo. ¿No hay algo ahí por ver respecto, y lo ato nuevamente a la necesidad de medidas mostrando que se escuchó ese mensaje? Absolutamente. Es precisamente lo que decía Sergio, que estamos bajo condiciones de una sequía, de una deuda muy grande. Explicaba también cuestiones que ocurrieron en etapas anteriores de nuestro propio gobierno y decía, bueno, ahora resuelto este tema, resuelto en términos de que para hacer el próximo desembolso, que es para pagar la deuda que tomó Macri, porque si no, parece que todo esto es, bueno, vino el fondo ayer, buen día, tienen que hacer esto. Me parece que todo este tiempo estuvimos bajo programas del fondo, que son como todos los programas del fondo, horripilantes, horripilantes. La verdad que nadie, eso es incuestionable y es responsabilidad, culpa de una parte, por lo menos, de quienes son nuestra oposición. Y bueno, nunca se han hecho cargo, pero eso no implica que al tener que enfrentarlo. Yo entiendo la bronca, entiendo el enojo, entiendo el descontento, pero lo que se va a votar en octubre es qué futuro queremos. Y me parece que ahí también se están presentando algunas presuntas soluciones que son falsas. Sí, o que proponen son cavar falsas. incluso... Tal vez es fácil de decir en 2 minutos, pero después, a ver, esto que estaban hablando recién escuché de costadito lo que decía Zach, pero la cuestión de dolarizar o semidolarizar que están proponiendo, primero que ya se intentó, la convertibilidad fue algo muy similar, de hecho lo acompañan a Milei varios de los que fueron artífices de la dolarización, que terminó en una de las crisis más grandes de la historia, la más grande de la historia, la de 2001. Y me parece que es muy fácil de decir, porque parece una muletilla. Bueno, esto lo soluciono haciendo esto, pero es una solución mágica que nadie, mirá, yo incluso los economistas de la derecha, porque el otro día decía, no sé si entendí bien lo de Melconian, que es de Bullrich, y decía algo como semidolarizar, que circule el dólar, pero también el peso. O sea, estamos como dinamitar y semidinamitar, dolarizar y semidolarizar. Pero de esa envergadura, porque la verdad que todos los economistas que uno escucha hablar de esto, incluso el propio teórico ideólogo de esto, que es un tal Ocampo, Emilio Ocampo. Sí, en el año 19 decía dolarizar es sacarle los depósitos. Hoy circuló un tuit del 19, porque está mal técnicamente, es insostenible. Entonces, más allá de esa discusión, entiendo que en cuanto al diagnóstico, que hay que dar una respuesta, que hay que dar una perspectiva, estoy de acuerdo. Ahora, si vamos a apelar a recetas que fracasaron horriblemente en el pasado, Ecuador no fue un éxito. Honduras no es un éxito, no son éxitos de la dolarización. No hay un solo éxito para mostrar. Gobernador, ¿nos aguarda unos minutos nada más? Breve tanda y hay más conflicto de intereses, mano a